El doblaje con la inteligencia artificial tiene sus días contados. Y aunque tú no lo creas, la burbuja se va a romper muy pronto. Hemos visto cómo la industria ha empezado a moverse hacia la utilización y la automatización de la inteligencia artificial dentro del doblaje y también dentro de la locución. Pero la burbuja ya no da más. ¿Y por qué? Porque finalmente todos los sistemas y todo lo que se está desarrollando con inteligencia artificial que tiene que ver con voz o también con traducción o también con proyectos donde la voz es un elemento esencial, están empezando a fallar. ¿Y por qué? Porque siempre se prometió de que las voces artificiales podían ser naturales, que podían ser humanas, podían ser orgánicas, que podían conectarse emocionalmente y que la industria iba en ese camino. Pero cuando uno entiende las bases de la inteligencia artificial y la creación de lo que son los LLMs y cómo funciona también la clonación o el voice changer, te vas dando cuenta de que es una herramienta que es bastante limitada. Ahora, si uno quiere doblar cosas que son simples y que obviamente son para videos que a lo mejor nadie los va a ver, ok, no hay ningún problema. Pero cuando ya son cosas donde a empresas importantes empiezan a trabajar bajo esta premisa de entregar contenido velozmente en múltiples idiomas, ahí se empieza a poner la pista bastante pesada. Entonces nosotros cuando empezamos a trabajar hace un tiempo atrás con la productora y empezamos a integrar la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos, yo me empecé a dar cuenta que dentro de la generación del proceso de inteligencia artificial y después de haber probado bastante la inteligencia artificial usando voces, sistemas, etc., me fui dando cuenta de que primero la están utilizando bastante mal dentro del sistema de automatización. Segundo, pretenden que solucione problemas que el humano debería resolver, nosotros como humanos. Y tercero, se basan en que por ser inteligencia artificial va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más preciso, cosa que en la realidad no es así. Si tú alguna vez has trabajado con alguna plataforma donde has entrado como adaptador de diálogo o director de voces de inteligencia artificial o QC de proyectos con inteligencia artificial, te vas dando cuenta de que hay dos caminos. Uno, el decir la verdad y decir, ¿sabes qué? Me estoy demorando mucho más de lo que sería en un proceso normal, tradicional o incluso híbrido. Y segundo, tengo que hablar bien de esto porque si no, esto se acaba, no hay más pega y se acabó. Entonces, bajo esas premisas nos vemos enfrentados a seguir alimentando la burbuja por un lado o por el otro decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Yo como tengo los huevos para poder decir las cosas y no me importa mucho el que dirán, siempre ha sido así, yo he tenido la posibilidad de entrar en varias empresas en las cuales he podido probar cosas, he podido probar sistemas y he podido utilizar la inteligencia artificial en doblaje. Y me voy dando cuenta de que es un proceso mucho más lento, mucho más engorroso, y que la persona que está desarrollando y trabajando con esta plataforma debe manejar muchas más habilidades de lo que en una empresa tradicional podría estar realizando. No solamente tienes que ser actor de doblaje, tienes que ser adaptador, tienes que ser director, tienes que ser ingeniero en sonido, tienes que aprender a utilizar la inteligencia artificial y entender cómo funciona y sacarle rendimiento para iterar cada vez menos. Tienes que aprender a manejar mucho la sensibilidad artística. Tienes que entender cómo funcionan los códigos, porque si tú quieres funcionar y crear emociones, ritmos, pausas, tienes que manejar etiquetas, códigos, de repente sus líneas de código de Python, por ejemplo, ¿cómo se llama este otro formato? JSON. ¿Por qué? Porque todas esas cosas sirven para poder desarrollarlo y obviamente demorarte mucho menos.
Pero no todas las personas o la gran mayoría de las personas que trabajan con inteligencia artificial no tienen estos conocimientos, no los manejan porque siempre se han preocupado de un área, o de dos, o de tres, pero no manejan todas. Una vez estuve en un webinar de una empresa muy importante, muy conocida, que vende muchos minutos de doblaje automatizado. Y pude ver en una hora cómo el ingeniero en sonido, que no tenía nada que ver ni con traducción, adaptación, interpretación, dirección en doblaje, nada, sufría realmente para poder darle sentido a una frase que no eran más de 5 o 6 palabras, sudaba la gota, mostrándonos a nosotros lo maravilloso que era el sistema. Pero finalmente tú te das cuenta, desde atrás decías, esto es demasiado engorroso, demasiado complejo. Y ahí es donde viene la pregunta, si yo estoy haciendo esto, si voy a empezar a trabajar en esto, ¿cuánto me voy a demorar realmente? Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque los clientes dicen, bueno, estoy trabajando con una plataforma donde quiero que participen humanos dentro del sistema, porque en el sistema de automatización es otra cosa, es completamente distinto. Y quiero que me lo entreguen lo más rápido posible. Ojalá me lo entreguen mañana, pasado mañana. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema de todo esto. ¿Por qué? Porque el doblaje no se trata igual que una locución, que a lo mejor sí puede hacerla mucho más rápido. Y de hecho, me he dedicado mucho a poder manipular voces, y eso, voces artificiales, me refiero, y puedes lograr resultados muy buenos. ¿Por qué? Porque no hay lip sync. Y ahí está la gran diferencia. Pero ¿qué pasa cuando tienes doblaje, cuando tienes emociones? Entonces, la persona que está detrás la sufre mucho porque tiene que adaptar textos, darle sentido a esos textos, dirigir la voz, porque tú te vuelves director de la voz. Tienes que iterar constantemente para que esa interpretación que el sistema, cada iteración genera una versión nueva, distinta, y hay muchas veces que ya pasáis 10, 15 y te empieza a tirar las mismas 1, 2, 3, 4. Tienes que manejar mucha edición porque tienes que editar mucho, tienes que mover, a ocupar el stretch y muchas cosas que son necesarias también en la parte de edición de diálogo. Y tienes que aprender a postproducir, o sea, tienes que ver los niveles, que todas las voces estén más o menos con los mismos niveles, qué pasa con los gritos, qué pasa con esas emociones fuertes. Entonces es bastante complejo como desarrollar esa área. Y el tema es que en general la industria tampoco prepara a estas personas o a estos elementos para que hagan un funcionamiento mucho más rápido. Dicen, ok, sí, la inteligencia artificial lo va a solucionar, y no lo va a solucionar. Y ahí está el problema. Entonces finalmente cuando yo siendo cliente, quiero doblar 25 capítulos, me quedan dos opciones. Primero, mandarlo a doblar y donde hayan humanos dentro del proceso de automatización, o hacerlo de manera automatizada. Y en el sistema de automatización directo, que donde tú subes el video y te entregan un audio o un video igual, te dicen finalmente, lo sentimos, esto es así y tú pagaste por esto. Ya no damos más. Este es nuestro resultado. Pero en marketing te lo venden como algo que es wow, increíble y que puede tener los mejores resultados. Y cuando te muestran los demos, y que aquí viene mi teoría, muchos de esos demos deben haber sido hechos con humanos y lo hicieron pasar como inteligencia artificial porque los resultados son increíbles, pero en la realidad no funcionan así. Entonces, mucho ojo cuando contrates, por ejemplo, empresas que te vendan servicios de doblaje con inteligencia artificial, porque no funciona, y menos en español. Entonces no podemos estar metidos en una burbuja mintiéndonos a nosotros mismos diciendo, oye, ¿sabéis qué? Estoy doblando esto con inteligencia artificial y es increíble. Yo te puedo decir, y contado con las manos, que debe haber 1 o 2 personas que deben estar felices y satisfechos con el doblaje con inteligencia artificial, pero te apuesto que ni siquiera saben cómo debe ser un producto y la calidad que debe tener un producto final. Entonces, aquí viene todo esto. Creo que si tú quieres mejorar y quieres darle una oportunidad a tus proyectos para que funcionen de una manera mucho más rápida, ¿sí? Pero que no pierdan la calidad, que no pierdan la interpretación, la emoción, que no exista ese bache entre uno y otro, y obviamente sean productos de alta calidad y competitivos,
te invito a que conozcas nuestros proyectos de doblaje con inteligencia artificial, pero nosotros ocupamos una versión que se llama la versión híbrida. Y esa versión híbrida es completamente distinta en el proceso, porque nosotros entendimos dentro de la productora que para nosotros la inteligencia artificial no es el resultado, sino que nos ayuda a optimizar parte de los procesos que se vuelven cuellos de botella. Y ahí es donde está la gran diferencia, donde uno puede ocupar la inteligencia artificial como un medio para optimizar tiempos, pero no como un resultado final. Y creo que muchas de esas empresas que en este momento están vendiéndote doblaje con inteligencia artificial automatizada y todo lo que tú quieras, el problema que tienen es que su modelo no funciona con lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque pretenden abarcar mucho mercado, doblando mucho material, pero perdiendo lo esencial y la parte más esencial del doblaje, que es finalmente entregar productos de alta calidad y que finalmente la gente lo consuma. Porque es bastante triste ahora estar viendo proyectos con doblaje con inteligencia artificial donde tú finalmente terminas diciendo, ¿sabes qué? Voy a ver la película original y con subtítulos. Porque al final mata una industria, mata trabajo, mata millones de cosas, cuando tan solo haciendo pequeños cambios puedes lograr resultados mucho mejores, pero apoyándote en la inteligencia artificial. Así que nada, estaremos hablando más de la inteligencia artificial y cómo ha sido el impacto dentro de la industria. Que esté muy bien.